Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del Druida Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela, la Santa y Sagrada Orden Hermética, la Escuela Ermita La Campiñuela, desvelando secretos naturales desde 1859, tu escuela virtual esotérica del misterio. En el día de hoy íbamos a hablar del primer cabaret, Filosofía Natural en Vena, el azote de la censura, perteneciente a la lista de reproducción del Circo Mitológico de los Horrores. Como íbamos diciendo, pues primero hablamos de un parón en el canal por el nuevo sistema de gobierno, que se llama así al título del primer vídeo, en el que explicamos el proceso en el que nos vemos absorbidos en estas visiones y cómo intentamos manifestarlo dentro de los parámetros de la realidad que podemos. Empieza el cabaret con el vídeo de presentación del cabaret. Empieza el primer vídeo de lo que viene siendo un filósofo natural, de cómo se esconde ante la sociedad para que no se rían de él, la dificultad que tiene un filósofo natural o un estoico en llevar su filosofía hacia adelante. Por ejemplo, en mi caso, tuve que formarme. Cuando me refiero a formarme, me refiero que en formarme de cara a la realidad en la que vivo y formarme de cara en el mundo esotérico que quiero hacer ver para que se den cuenta que no estamos locos y que es una realidad como otra cualquiera. Después, en el siguiente vídeo, pues ya empiezan a haber censuras fuertes en el canal, hasta tal punto que podía haberse dado el cierre del canal debido a los strikes acumulados. Y fue una injusticia porque realmente en ningún momento nosotros nos saltamos la política de YouTube. De hecho, lo que nos da coraje es que la mayoría de las censuras han sido injustificadas, en el sentido de que, por ejemplo, pues si salgo en camisetas de tirantes y la máscara que es la que he tenido más problemas de parapsicología y esoterismo, que así como de cuero, parece un cuervo, pues relacionan tirantas, cuervo y dicen que es contenido erótico. O sea que no tiene nada que ver. Cuando tampoco salgo en pelota. Salgo simplemente con tirantas, pantalones, calzoncillos, zapatos, calcetines, ¿sabes? No hay motivo. Y ya os digo, ahí pues dijimos así, pues ahora mediante las artes liberales vamos a expresar esta injusticia. Después decidimos llevarlo a un paso más y en el siguiente vídeo, pues si lo visionáis, pues veréis que ya nos metemos con el gobierno, la política, y tocamos más ramas que nos vienen bien para cuando le metamos mano a la lista de reproducción de ética, comprendan el que no llega a comprenderlo por qué se ha hecho. Para amenizar un poquito más los vídeos y que no se vean como una amenaza tampoco, pues decidimos abrir otro vídeo donde... Ay, perdona, eso es la canción de Filosofía Natural, eso está más para abajo, el siguiente vídeo es explicando que YouTube es la forma que tenemos de expresarnos mediante el contenido. ¿Por qué no lo hacemos en otras plataformas? Porque en otras plataformas digamos que la información es más sutil. O sea, si no te permiten subir un vídeo a lo mejor de 15, 20 minutos, pues a lo mejor te lo permite subir, pero se borra en 3 días, y si no se borra en 3 días, pues la gente deja de verlo. De esta forma, pues el contenido de YouTube, lo bueno que tiene es que se queda siempre perenne si no te lo echan abajo. Y que de todas formas yo avanzo que si en algún vídeo nos lo echaran abajo, estamos trabajando en una plataforma de contenido que se llama Odysee, en la que evidentemente pues como lo ven menos usuarios, pues tienen menos restricciones.
Pero ya os digo que he conseguido abrir las carpetas, he conseguido subir algunos vídeos, automáticamente se me suben los vídeos de YouTube, pero no se suben en carpetas ni nada, y está la información, no está toda, porque estoy trabajando bueno, ahora mismo estoy trabajando en el cabaret del Circo Mitológico de los Horrores, pero en cuanto acabe, pues vamos a meterle mano a eso, vamos a dejar la información bien ordenadita, ya de tal forma que cuando se suba un vídeo a YouTube, en Odisea quede contemplado y guardado en su carpeta correspondiente, que os recuerdo que cada carpeta en la cabaña del druida pues tiene las diferentes asignaturas. O en cada lista de reproducción encontraréis pues las distintas asignaturas. ¿Y a qué se le llama asignatura? A las armas con las que combatimos para conseguir nuestro objetivo, que es la piedra filosofal. Continuamos para bingo. En el siguiente vídeo, bueno, pues hay un resumen de que se habló de las cosas legales, los alegales, la linde que hay de por medio, el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Y cómo ir transmutando una cosa que parece mala en buena y buena en mala. En el siguiente vídeo, pues casi que me defiendo de todos los insultos durante muchísimo tiempo que he recibido por parte sobre todo de aquellos usuarios de Foro Coche que deciden comunicarse a raíz del insulto para darle un escarmiento, y acaba el cabaret, que esto es muy importante porque aquí es donde está el turrón, los mejores momentos e investigaciones que se han tenido en el primer año de la cabaña del druida, porque todavía no llevamos ni año y medio y ya llevamos casi 500 vídeos. Ya os digo, cuesta mucho documentar todo esto cuando vamos más rápido de lo habitual, porque queremos, o sea, nosotros estamos corriendo, porque no sé si lo sabéis, pero por norma general, pues una persona, hasta que no llegue a su etapa madura y empiece a desarrollar estos conceptos estoicos, no llega a la piedra filosofal. Y se suelen representar a los filósofos que lo consiguen con muchísima barba y ya viejos. Entonces, pues intentamos darnos toda la bulla que podamos para que tengáis esta información, perdone por la tos, lo más rápido posible. Ya os digo que vamos rápido en comparación con, si no con otros canales, pues con aquella gente de aquella época que sí tardaba una eternidad en sacarla, la poca gente que lo sacaba. Y ya pues en el siguiente vídeo pues hablamos un poquito de vuestra escuela, que como estábamos diciendo en vídeos anteriores, nos comunicamos mediante las misas negras, que son los chats, los aquelarres, ¿no?, que son las funciones teatrales, y claro, lo bonito de todo esto es que al final algo que se hizo de forma para separarse de la ciencia, como diciendo, bueno, si no vais a aceptar, si no vais a por lo menos dejar de decir que existe la piedra filosofal porque la tengo en mi mano, porque vosotros para decir que existe tiene que estar acompañada de la tengo en mi mano, cosa que ese argumento se cae el peso, porque ya me han dejado decir que existe y que es importante la forma de proceder con el material de laboratorio para poder llegar a ese conocimiento oculto, ¿sabes? Me estás diciendo, se me está dejando decir que existe, ¿sabes? Te digo, pues es una tontería que necesites tener la piedra en la mano para decir o para afirmar o para que coja más peso de contenido, cuando el tribunal mismo de doctores lo firmó y lo hizo. O sea, es como diciendo, sí, vale, la tesina no ha convencido, pero si quieres hacer una tesis necesitas más argumentos. Es decir, no vas a empezar a hacer la tesis hasta que consigas la piedra filosofal. Y fue como diciendo, pues no, pues mira, pues yo veo que este conocimiento es más grande incluso que la ciencia, y si tengo que abrirme una escuela donde poner este contenido, se lo voy a regalar a la escuela que lo haga, no se lo voy a regalar a la ciencia, porque tampoco
tampoco se lo merece. Y ese era el resumen. Entonces, pues vosotros tenéis vuestra propia escuela en la que yo hice las instalaciones con cosas mediante palés, mediante muchas cosas, pero instalaciones alquímicas necesarias para poder realizar la piedra filosofal. Y lo bonito de todo esto que hemos creado es que al final pues se sostiene en unos hechos reales, que es la Escuela Ermita La Campiñuela, que se creó en sus orígenes para dar conocimiento esotérico religioso, y nosotros lo estamos haciendo de forma estoica, de religioso de forma estoica, filosófica, con todas las directrices que ello conlleva. Y la otra cosa bonita es que es algo real, el establecimiento es real, las aulas son reales. Yo, como tengo esos títulos, pues soy un profesor, tenéis vuestro profesorado real, y no solo tenéis todo real, sino que las misas negras y los aquelarres también son reales, en el sentido de que una iglesia consagrada, que no es el caso de la Escuela Ermita de La Campiñuela actualmente, porque sí lo fue en su época, ¿qué es lo que necesita para dar sus misas? Pues eso, que sea consagrada. ¿Qué es lo que necesita una iglesia para hacer misas negras? Que esté no consagrada. Entonces nos estamos moviendo en todos los términos legales, por lo que tú decís, el recinto existe, es verdad, las liturgias existen y son reales, y el contenido existe, es real, el profesorado existe, es real. Y no solo que todo es real, sino que lo vas a tener de forma virtual. Entonces creo que es muy importante esta lista de... No esta lista de reproducción, que lo es también, sino este cabaret o esta función teatral, con todo esto que ya os digo, que por último hay un musical para acabar, que es el último vídeo de esta representación, un musical que viene exponiendo lo mismo, las distintas listas de reproducción que hay, cómo hay que divisar el canal, que son muy importantes, y bueno, sí, su instalación. Entonces yo creo que estos 3 puntos son los más importantes dentro de esta representación teatral, y que ya podríamos ir, que lo vamos a reservar para el siguiente podcast, con la segunda representación. Así que yo creo, mis campiñuelos, que con esto vamos a acabar el podcast de hoy, y así todo el tiempo sobrante se lo vamos a dedicar a la segunda representación, que si no mal recuerdo creo que se llamaba brebajes, ungüentos y pociones. Pues nos vemos en otra, mis campiñuelos.